interesar a ti porque en este minuto el juez de garantía está diciendo que, según lo que argumenta, quedan con prisión preventiva los 3 hijos de Julia Chuñil. A ver, escuchemos. 122, 139, 140, 141 y 297 del Código Ya, ahí vamos a Procesal escuchar Penal. esta audiencia, por supuesto, esto para resguardar los antecedentes que puedan entregar de cada uno de los involucrados. Perdón, Pri, se decreta la medida cautelar de prisión preventiva. Acaba de decir el juez de garantía. Escuchemos, a ver. De la sociedad. Y se rechaza la solicitud planteada por el Ministerio Público en orden a decretar la medida cautelar de prisión preventiva en relación a los imputados Janet del Carmen Troncoso Chuñil y Pablo Marcelo Ya, San es que, Martín a ver, si pudiéramos dejarlo muy claro, ¿se rechaza o se aprueba la prisión preventiva en el caso de los 3 hijos de Julia Chuñil? Los seguimos escuchando, estamos manteniendo el resguardo de los antecedentes personales que se puedan también revelar en esta audiencia, por eso no podemos darle play solamente para que usted sepa también, tenemos que mantener ese resguardo para ser bien responsables en esto y una vez que escuchemos todos los argumentos que está entregando el juez de garantía, ya decir entonces si es que se aprueba o si se rechaza la prisión preventiva, que es la medida más gravosa para los 3 hermanos, los hijos de Julia Chuñil. Acá hay un punto que a veces a mucha gente le cuesta entender, y es que la argumentación es fundamental. Claro. Y la argumentación de la Fiscalía fue que la prisión preventiva era importante por un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Ya? Y para la investigación. No para la investigación. La argumentación fue para la seguridad de la sociedad. Entonces, si es que ese es el argumento, ¿Tú crees que se equivocaron de argumento? el juez tiene que determinar, por ejemplo, Javier, ¿cierto? Es un peligro para la seguridad de la sociedad en base a lo que se exploró y digamos la convicción de que podría ser, en teoría, una persona violenta, etcétera, podría ser. Pero Janet, ¿me entiendes? Distinto es para la Solo para ofrecer contexto, ¿no? Lo que usted está viendo, la transmisión en vivo, el Poder Judicial, está conectada a la fiscal por internet, ¿no es cierto?, a través de Zoom, entonces por eso usted ve varias cajitas en esta transmisión. Lo primero que escuchamos brevemente fue el extracto de la resolución de prisión preventiva respecto a Javier. Claro. Y respecto a Javier, en primera instancia, el juez habría decretado la prisión preventiva para Javier. Para Javier. Lo que están viendo ahora es la situación de Janet, donde el juez le está haciendo algunas preguntas a la fiscal. Porque como bien establecías tú, Benja, acá hay que evaluar la prisión preventiva. Esto no es un PAC. Claro. Cada uno de los imputados tiene que tener ciertas condiciones para que el juez pueda... Claro. Recordemos que la prisión preventiva al final es la máxima medida cautelar que tú le puedes aplicar a una persona. Le estás coartando su libertad, así que por eso hay que tiene que tener un umbral. pruebas muy contundentes y si estamos hablando de un delito tan grave, porque además, si es que ellos no quedaran en prisión preventiva, ¿van a volver a vivir en la misma casa donde se están realizando las diligencias? Claro, ya, pero por eso es importante la argumentación, porque efectivamente uno lo ve desde el punto de vista de la razonabilidad, digamos, del sentido común, pero si la argumentación fue el peligro para la seguridad de la sociedad, eso es lo que se tiene que evaluar por el juez. Si hubiese sido el peligro para la seguridad de la investigación, es otro el criterio que puede tomar el juez. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque efectivamente el juez de alguna forma está sometido a los argumentos que se le plantean. Claro. Y en ese contexto podría ser distinto, porque recordemos de que en el caso de Pablo y de Janet se les está imputando un delito por omisión. ¿Ya? O sea, en el fondo no porque hayan estrangulado, digamos, sino porque no prestaron una ayuda que ellos deberían haber prestado. Mira, lo que tenemos hasta esta hora es que la prisión preventiva se ha decretado en el caso de Javier Troncoso Chuñil. Y tal como dices tú, Benjamín, los otros 2 hermanos, Janet y Pablo, ellos están siendo imputados por el delito de omisión. Claro. Entonces aquí estamos esperando si efectivamente también vamos a ver qué medida cautelar se decreta en el caso de esos 2 hermanos. Pero para quedar claro, entonces Javier Troncoso Chuñil es quien queda hasta esta hora con prisión preventiva. Perdón, Pablo, quiero actualizar también, porque nos están escribiendo de adentro de la corte, están escuchando en vivo, ¿no es cierto? Respecto a los hermanos, aún no se dice la medida cautelar, pero ya se rechazó la prisión preventiva. Respecto a los 2 hermanos. Perfecto. Porque el delito es menos gravoso.
Claro. Y tiene que haber proporcionalidad en la medida cautelar. Sí, pero a ver, aquí estamos hablando de omisión. Omisión significa dejar de hacer algo determinado. Resulta que Janet hizo una denuncia por presunta desgracia en conocimiento de lo que había ocurrido. Entonces ya ahí no estamos frente a un delito de omisión. Ella está participando en forma posterior del delito. ¿Es cómplice? Ahí serían... Acá hay una discusión que es interesante y es bueno que la tengamos como panel. Y la situación es la siguiente. Pasa que a veces la omisión se puede, digamos, ser como igual a una acción. Voy a dar un ejemplo. Tienes que tener la posición de garante. Supongamos un salvavidas. ¿Ya? Alguien se está ahogando y no hace nada. Claro. Uno dice, ¿tiene la posición de garante? Por supuesto que la tiene que salvar esa vida, para eso está contratado, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿ellos tenían esa posición de garante? ¿Ellos efectivamente tenían que hacer acciones en el contexto de terror, en el contexto de miedo que le pudieran tener a Javier o no? Y si es que se acredita que sí, efectivamente hoy uno podría asimilar la omisión con la acción. Ahora, hay una delgada línea en eso. Hay una delgada línea. Es importante, insistimos, esto está ocurriendo en tiempo real. No podemos llegar y ponerle play en pantalla a la formalización porque se entrega información sensible a las personas involucradas que son imputados. No son culpables y como tanto hay presunción de inocencia sobre ellos y tenemos que proteger los datos que se están exponiendo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es, uno ya lo ve y lo ve usted en el GC. Javier, prisión preventiva. Javier Troncoso Chuñil con prisión preventiva. Respecto a los hermanos, Janet y Pablo, se rechaza la prisión preventiva. Eso es lo que están debatiendo ahora. De hecho, está rechazada y lo que están debatiendo es qué medida cautelar se le podría generar. Ahora, la Fiscalía ya ha señalado que va a apelar a la decisión. Está objetando la decisión del Tribunal de Garantía y va a acudir a la Corte de Apelaciones para intentar modificar la medida cautelar. Ya, ahí te quiero hacer una pregunta, Benjamín. ¿Cuánto podría demorar eso? Porque si es que ellos no quedaran en prisión preventiva, viven en la casa en donde hoy día se están haciendo las diligencias. Y eso podría constituir una obstaculización a la investigación. O sea, en rigor, hoy día se debería decidir, digamos, qué medidas van a generar, pero no va a ser prisión preventiva. Y el punto acá es que, como digo, la argumentación es importante. Si a mí me dicen, evalúa la prisión preventiva en base al peligro para la seguridad de la sociedad, yo considero que Janet es un peligro para la seguridad de la sociedad. Ese es el punto, ¿ya? Ahora, si hubiese sido para la seguridad de la investigación, es otra cosa. Entonces, por eso, de repente, muchas veces la gente se queda con el resultado de lo que los jueces resuelven, pero lo que los abogados argumentan es algo determinante para lo que el juez resuelve. A ver, Daniel, se ha decretado también, esta es una información también del Minuto, que son 3 meses de investigación, que es un plazo relativamente corto. Yo me imagino que eso también tiene que ver con la contundencia de las pruebas que ha podido recabar la Fiscalía hasta este minuto. Exactamente, hasta este minuto hay pruebas suficientes que van más allá de la duda razonable y por lo tanto se estrecha el periodo de investigación para concretar el tema. Yo tengo quiero levantarse una pequeña duda respecto del caso, y que va en relación a la participación del ex yerno, porque se supone que él tiene conocimiento de la forma y cómo se ejecutó el delito, ¿estamos de acuerdo? Pero él también está entregando información del lugar donde podría estar Julia. Claro, pero eso lo vamos a ver si efectivamente esa información es real. Exactamente, entonces eso me lleva como investigador a preguntarme lo siguiente, ¿él realmente tiene conocimiento de vista, ¿cierto? ¿Fue testigo presencial o solamente de oída? ¿Por qué? Porque aún los investigadores no logran llegar al lugar preciso y eso me hace dudar en parte de su conocimiento del hecho. Yo me imagino que es la misma duda que tiene la Fiscalía, porque si hubiese dicho está exactamente en este punto, entonces tú participaste, porque finalmente es la... Pri, sigamos actualizando datos, ¿no? Recién se dio el debate respecto al plazo de investigación. Bien tú señalabas, la defensa pidió 3 meses, la Fiscalía pidió 6, el juez se inclina por 4. Y quedó en 4 meses. Bien salomónica la decisión. Ya. Segundo, se decretó el arresto domiciliario para Janet y para Pablo. Esa es la medida cautelar que se ha generado. ¿Y cuál fue el argumento del juez? El argumento del juez fue que, si bien es en calidad de autor, su rol fue de omisión, tal cual como tú lo anticipaste, Benja. Perfecto el análisis, entonces dice, no, mira, aquí el autor material sería Javier. Los otros omitieron, encubrieron, por tanto, la gravedad del delito en menor no puedo igualarla a la medida que le estoy, ¿no es cierto?, señalando a Javier. Claro. Entonces, por tanto, quedan con arresto domiciliario total. Pero tal como dice además Daniel Tapia, hubo una denuncia por presunta desgracia, sabiendo lo que había ocurrido por parte de su hija Janet. Tenemos al teléfono todavía a Javier del Río y tú escuchaste varios argumentos y antecedentes que se dieron a conocer recién en la audiencia. Primero preguntarte cuál es tu sensación, porque en este minuto Javier Troncoso Chuñil queda en prisión preventiva, Javier.
Sí, mira, bueno, tal como estábamos conversando al principio, a la luz de los hechos, aún esto se mantiene más que nada, o el argumento de la Fiscalía se sostiene solamente en el testimonio del yerno de la señora Julia, ¿cierto? Que no ha sido comprobado todavía. Ahora, claro, el más involucrado acá es Javier Troncoso, claro, ¿cierto? Que es quien queda en prisión preventiva. El caso de Pablo y el caso de Janet quedan con prisión, digamos, con domiciliaria, ¿cierto? Y, arresto domiciliario. Exactamente. Y los 3 meses o 4 meses de investigación, lógicamente, que son necesarios para poder esclarecer este tema. Alguien hablaba ahí en el panel y yo encuentro toda la razón. Si el testimonio fuera 100% verídico, con certeza verídica del yerno, en donde él indicó más o menos dónde estaba el cuerpo, 2 días de excavaciones con este robot de georreferenciación, ¿cierto? Aún no encuentran nada, entonces llama la atención que esto ocurra. ¿Era tan real el testimonio de él o no? Javier, te puedo hacer una pregunta, porque resulta que hoy día tú, en tus argumentos, y son muy comprensibles por supuesto, es que hay que esperar porque hay una investigación en curso, no anticiparse, qué sé yo. Pero resulta que así como la coordinadora, incluso parlamentarios, se anticiparon a un hecho. ¿Ustedes sienten que también se precipitaron en medio de una situación que pudo haber sido muy grave antes de esperar que se hiciera justicia? Porque incluso aquí se hablaba de culpables con nombre y apellido. Hablaban de empresarios poderosos. Entonces tú sientes que ahora esto está siendo cauteloso, pero probablemente también esa cautela la debieron haber tenido desde un principio. Te lo pregunto, sí, muy desde la humanidad, de lo que tú sientes hoy día. Creo que nosotros como coordinadora siempre hemos sido cautelosos con este tema desde un principio. A nosotros nos movió siempre, y siempre lo hemos dicho en todas nuestras declaraciones, justicia para Julia Chuñil y dónde está Julia Chuñil. Y en más de alguna oportunidad dijimos justicia para Julia Chuñil independiente a quienes resulten ser los responsables. Ahora, ¿qué pedíamos nosotros? Siempre pedimos que la Fiscalía investigue sin sesgo investigativo, que se le diera un tratamiento también sin un sesgo informativo al caso de Julia Chuñil. Porque en el fondo siempre, cada vez que hubo alguna referencia en los medios, ¿cierto?, con respecto al caso de Julia Chuñil, siempre era cuando había algún antecedente que apuntaba a la familia. Cuando en realidad habían 2 líneas de investigación. Una que apuntaba efectivamente a la familia, que es lo que estamos viendo hoy en día también, ¿cierto? Y otra efectivamente apuntaba a la posibilidad de que este empresario forestal, ¿cierto?, también tuviera responsabilidad en base a hechos y dichos, ¿cierto?, que habían ocurrido. Hechos y dichos que también nosotros ratificamos en más de alguna oportunidad en terreno, digamos. ¿Cómo está? Buen día, le saluda José María del Pino. Javier, la tesis de investigación respecto al empresario, cuando uno revisa el expediente de la Fiscalía, quedó descartada por ahí en marzo del año pasado. Pero lo quiero llevar a la relación que tuvo usted con los hijos de Julia Chuñil. ¿Cómo era Javier? ¿Cómo llegó él a usted? ¿Qué historia le contó? ¿Sabe por qué? Porque Javier tenía antecedentes penales, por ejemplo. ¿Ustedes investigaron cuál era la historia de los hijos de Julia Chuñil? No, mira, nosotros en realidad cuando partimos como coordinadora no partimos por influencia o por petición de la familia en un primer momento. En un primer momento nosotros partimos como organizaciones, como voluntades de personas que participamos en el medio, en la defensa medioambiental, que vimos este caso, ¿cierto?, como una posibilidad cierta, ¿cierto?, de que estuviéramos frente a un caso, ¿cierto?, como el de Berta, ¿cierto?, en su momento, o el caso, ¿cierto?, de Macarena Valdés, o el caso, ¿cierto?, de Alejandro Castro y muchos otros que se dieron en Chile. Partimos con eso. Luego de eso, cuando empezamos a realizar algún tipo de acción, partimos en Concepción, realizando primero entregando información a la gente. Usted conoce el caso Julia Chuñil, muchos lo desconocían en ese minuto. Estamos hablando recién de diciembre del 2024, enero del 2025. Empezamos a conversar con gente. Y luego de eso nos contacta la nieta de Julia, Lisette,
nos agradece por lo que estamos haciendo y nos pide si la podemos ayudar para poder visibilizar más el caso. ¿Y cuándo partió con la nieta, Javier? Con la nieta. Pero Javier, déjame terminar, por favor. Partió con la nieta de Julia y pero luego sin se conocerla, sumó, por Javier. Javier, perdón, en el luego fondo se- ustedes formaron una coordinadora, Julia Chuñil, sin conocerlo, más allá de que se hayan acercado y que era la nieta y que el hermano que a lo mejor y que tenía más, ustedes no conversaban tanto con Javier, pero sin conocer a la familia. Ustedes metieron Sin las manos conocer a al la familia. fuego. Nosotros metimos las manos al fuego por justicia por Julia Chuñil, no por justicia para la familia. Y si Entonces, ella, usted tiene que entender Javier, esa parte, porque nosotros estábamos hablando de un caso que no estaba siendo visto por los medios y que era el caso de Julia Chuñil, una persona, mujer, 72 años, mapuche, desaparecida. Javier, y si ella no hubiese... Pero es sensato lo que usted está diciendo hoy día, Javier. Sí, yo de verdad reconozco eso porque ustedes estaban haciendo justicia por Julia Chuñil, por una mujer Exactamente. desaparecida. Pero porque creían Así que era es. dirigente ambiental. Eso le También quiero pongamos el preguntar, porque en contexto. algún minuto también a usted le dicen que ella era activista, dirigente ambiental, defensora del bosque mapuche. ¿En qué minuto se empieza a construir ese relato? Porque no hay registros de que ella tuviera esa actividad. A ver, Ustedes sí. Yo también quiero dejar claro algunos temas. Yo soy activista ambiental. Yo participo mucho en un montón de actividades, Claro. ¿ya? Desde limpiar ríos hasta interponer denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente, en fin, y ante tribunales. Claro, tienen muchas ambientales, actividades. ¿cierto? Tienen muchas Claro, actividades las pero- personas. ¿Y Julia Chuñil No, tenía esa misma actividad? Nosotros tenemos que entender el contexto en el que vivía Julia Chuñil. Primero, y también siempre dijimos, Julia Chuñil es una mujer campesina, es lo primero que es mapuche y campesina. Sí. ¿verdad? Y en base a esas actividades, ella realizaba defensa de un bosque, porque ella siempre se opuso al trabajo, ¿cierto?, de las forestales dentro del terreno donde Pero ella- eso fue una donde vez ella que vivía. participó en una reunión o activamente Participaba. ¿De qué forma? De acuerdo. ¿Cómo a usted le a lo consta que nos señalaron, participaba? De acuerdo a lo que nos señaló el Consejo Municipal en pleno de Mafil, junto al alcalde, participaba activamente en actividades de ecología y ambientalismo de la comuna. Y tercero, era miembro y era dirigente, presidente de la comunidad de Putrehuel, que a su vez era parte, ¿cierto?, de una coordinadora de organizaciones mapuche de allá de Mafil. Por lo tanto, ella tenía todas estas características. ¿Javier? No son características inventadas. Ahora, no es, y entiéndanlo así, ella no es una persona que va a dar grandes discursos, grandilocuentes, ni se va a ir a parar, ¿cierto?, ante las autoridades, porque su forma de trabajo era totalmente distinta, era directamente a través del trabajo de la tierra y con la tierra. Javier, está bien y cada uno podría interpretar si no es dirigente. Lo cierto es que solo hay un registro de ella en dirigencia para un cementerio mapuche, no relacionado con temas medioambientales. Mi pregunta, y porque antes no me la respondió, entonces quiero invitarlo a que ahora me la responda, es, cuando usted conoce a Javier, ¿cómo era Javier? ¿Qué le dice Javier? ¿Le despertó sospecha a usted, Javier? Porque usted se relacionó con los hijos de ella. Sí, mira, nosotros nos relacionamos mayoritariamente con Pablo. Con Pablo tuvimos mayor relación. cómo era Pablo? Pablo, como les dije, como les comentaba en un principio, al principio le empecé a comentar, pero justo se interrumpió por la formalización, ¿cierto? Pablo es una persona que nos dio bastante confianza en todo el relato. Pablo siempre estuvo pendiente de que nosotros pudiéramos acompañarlo en toda actividad o acción con respecto, ¿cierto?, a lograr que las autoridades pudieran interesarse en el caso de su madre. Siempre se presentó como una persona que lo único que buscaba era saber qué había pasado con su mamá, lograr cierta justicia, sin importar. De hecho, con Pablo incluso teníamos diferencias políticas. Pablo no es una persona de izquierda, para que quede claro, ¿ya? Es más bien una persona de derecha, ¿ya? Entonces teníamos diferencias políticas, pero incluso en esas diferencias él nos decía: a mí no me importa quién nos apoye, si me viene a apoyar alguien de derecha yo lo voy a recibir, y si es de izquierda lo voy a recibir, ¿ya? Lo único que me interesa es que mi madre aparezca y que se haga justicia. Pero el Javier, caso de Javier era más distante. Javier conversó una sola vez conmigo en alguna reunión, ¿cierto? No fue mucho lo que Javier, conversamos. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. Si esta
hipótesis de la Fiscalía termina siendo real, ¿cómo se siente usted al saber que Pablo le dijo, mira, a mí solo me interesa justicia para mi mamá, me da lo mismo de qué color político somos? Porque al final ustedes habrían terminado siendo funcionales a una estrategia para intentar desafar de un homicidio. Por supuesto. O sea, mira, lo he dicho en mis redes, lo dije ayer en una entrevista en La Cuarta y también se lo repito a ustedes. De comprobarse efectivamente, fehacientemente, con certeza jurídica, lo que está, la hipótesis y la tesis de la Fiscalía, por supuesto que nosotros nos sentimos engañados y nos sentimos manipulados. Y eso hay que reconocerlo y no hay dolor en reconocerlo. Ahora, independiente a eso, nosotros aún creemos en la causa de Julia Chuñil y en la justicia para Julia Chuñil, ¿ya? De hecho, si se comprueba, imagínense lo que les voy a decir, si se llega a comprobar la tesis de la Fiscalía, Julia Chuñil, aparte de todo lo que hemos visto de ella, era una heroína, porque habría perdido su vida en este supuesto, ¿cierto?, defendiendo a un anciano, a una persona de 90 años. Entonces, más aún nos verifica que nunca estuvimos equivocados con el caso de Julia Chuñil. Entonces, ahora, si se comprueba, claro, por supuesto que hay un tema de manipulación de por medio y por supuesto que nos sentimos engañados. Y eso no creo que sea solamente nosotros, es la mitad de Chile que creyó, ¿cierto? Y que en la tesis, ¿cierto?, de la desaparición forzosa de Julia por razones medioambientales. Ahora, la causa de la coordinadora es justicia para Julia Chuñil, tal como nos dijo usted durante esta entrevista, sea quien sea el culpable. ¿Ustedes van a seguir empeñados en esto? Exactamente, justicia. Nuestro lema siempre fue, ¿dónde está Julia Chuñil? Lo primero, encontrar a Julia Chuñil, ¿cierto? Y lo segundo, lograr que se sepa la verdad, que se dé con los culpables y que sean castigados, sin importar quiénes sean. Javier, ¿y ahora con más fuerza todavía? Con fuerza todavía, seguimos en la misma. Javier, le queremos... De hecho, ¿sí? nosotros seguimos apoyando a las familias, ¿cierto?, a quienes no están involucrados en esto, seguimos dándole nuestro apoyo y seguimos estando al lado de ellos. Y lo vamos a seguir haciendo porque en esto, como les dije en un principio, lo que a nosotros nos mueve y nos movió desde un principio era lograr que se supiera qué había pasado con Julia Chuñil y que se hiciera justicia con ella. Sí, y encontrar la verdad, que es lo que todos queremos. Javier del Río... Yo creo que esa certeza de encontrar la verdad es lo que nos va a hacer bien. Primero que todo, a la familia, ¿cierto? Y segundo, a la comunidad en general. Sí, y a la sociedad en general, tal como dice usted. Javier, muchas gracias por este contacto. Nos vamos a mantener siempre en contacto, por favor, lo que necesite. Y le agradezco, de corazón le agradezco su honestidad. Que esté muy bien. Buenos días. Que esté muy bien. Gracias, Javier. Gracias. Pri, ¿En qué quedamos? ¿En qué vamos? Eso, ya hemos dicho, aquí invitamos a nuestros expertos, vamos a recorrer nuestra pasarela para que hagamos un resumen, Benjamín, de lo que ocurrió recién, ¿no es cierto?, con esta formalización que está concluyendo. Javier Troncoso Chuñil, se le imputan 2 delitos en calidad de autor y consumados, ¿no es cierto?, parricidio calificado y robo con violencia en calidad de frustrado. Ya, esos son los delitos que se le imputan. Como autor material, Benja, no quiere decir que él efectivamente, y no lo vamos a describir acá, pero la Fiscalía establece cómo le habría quitado la vida a su madre. ¿Ok? Claro, eso según el relato del exyerno. Eso según el relato. Solo en base a eso. Del exyerno. Sí. Y también en parte de ese relato está la víctima de 90 años. Porque se reconstruye lo que ocurre dentro de la casa en base a esos 2 testimonios. Que ahí es donde la defensa dice, es débil. ¿O no, Benja? Y él queda con prisión preventiva. Total. Claro, él queda con prisión preventiva total porque efectivamente él tiene una acción y la acción es de estrangulamiento. O sea, en el fondo tiene una implicancia directa en la muerte de Julia Chuñil si la tesis de la Fiscalía se comprueba. Ya, entonces él lo hizo y este es el raciocinio que establece el juez. Él fue. Avancemos, vengan conmigo. Janet Troncoso Chuñil, aquí los dos han dicho cosas muy interesantes sobre este rol de omisión. O sea, en el fondo, es como, a ver, hablemoslo en español, ¿es como ser cómplice? ¿Cómo es? No, pues no es lo mismo, porque básicamente convengamos que Janet podría eventualmente estar en la misma posición que su ex yerno. ¿Me entiendes? Porque porque los dos estuvieron presenciando la situación y estando presenciando la situación, uno es catalogado como encubridor y el otro como autor.
el homicidio por omisión uno es autor de homicidio por omisión. O sea, la participación no es la misma. Entonces uno podría decir, ¿qué es lo que hace diferente el rol de Janet a la del ex yerno? Y hay antecedentes. Por ejemplo, te doy un antecedente. Se dice que el 25 de noviembre Janet pediría una fotografía a la pareja de Pablo sobre la cédula de identidad de la mamá. ¿Para qué ocurre eso? Te doy el ejemplo. Pablo se dice que 10 días antes o unos días antes había celebrado un contrato de compraventa para tener el terreno de la mamá con un usufructo vitalicio para la mamá. Entonces ahí se ve que existen otras actuaciones, o como tú bien decías, y yo creo que no estamos tan en desacuerdo en realidad. No estamos en desacuerdo. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente después se dice que hay una presunta desgracia. No sé me explico. Hay actuaciones que acreditan que hay una especie de participación mayor. Porque ese punto que toca también Daniel, una cosa es omitir, yo vi algo, lo omito, no digo nada, me quedo callada. Pero otra cosa es activamente tratar de encubrir eso que yo vi poniendo una denuncia por presunta desgracia. ¿Por qué pongo la denuncia si yo sé lo que ocurrió? Hay dos elementos que son importantes en este caso respecto de Janet. Ella estuvo en el lugar de los hechos, en el sitio del suceso. Ella presenció, ya sea de oída o presencial, lo que ocurrió. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay actos posteriores donde ella, en conocimiento del hecho primario, va a dejar una denuncia por presunta desgracia. Entonces yo no coincido con el juez que la dejen en arresto domiciliario total, porque ella es parte con actos posteriores, ¿cierto?, para poder encubrir el delito a través de una denuncia falsa y poder desvirtuar o direccionar en otro sentido a las policías. Pero pregunta, cuando uno desvía una investigación, cuando uno entorpece una investigación, existe un tipo penal. Y ahí le tengo pregunta a los dos. ¿Por qué no la formalizan también por obstrucción a la justicia? Eso lo hablábamos ayer. Perfecto. Ayer nosotros dijimos obstrucción a la justicia es un delito aparte. No se ha planteado, pero se podría plantear a propósito de una reformalización. El punto yo creo que lo encuentran poco práctico. ¿Por qué? Porque estamos viendo delitos que ya no puede haber más pena. Estamos hablando de presidio perpetuo calificado. O sea, estamos hablando toda la vida en la cárcel y con beneficio a los 40 años. Entonces, como estamos en ese contexto, como que efectivamente ese tipo de delitos ya pasan como a no sumar algo más. Independiente que ese delito, a mi parecer, es fundamental porque habría una especie de obstrucción a la justicia. Aquí, solamente para entender el rol de ella, sobre todo cuando hace esta denuncia por presunta desgracia, Janet dice que la habría visto por última vez en la mañana del día 8 de noviembre. De hecho, hay en algún minuto en su declaración habla incluso del 7 de noviembre, que habría sido la última vez que ve a su madre, Juliet Chuñil, recordando que ella vivía en la misma casa. Y en base a eso, la Fiscalía tiene una cartita bajo la manga, porque cuando se presentan los argumentos en el tribunal ayer en la formalización, tienen testigos que a Julia Chuñil la vieron a las 7 de la tarde. Otra persona, que además georreferenciada con su celular, dice que efectivamente la vio cerca de las 7 de la tarde en un sector específico, que lo georreferencian, le dan credibilidad a ese testigo que habría visto, que vio a Julia Chuñil, porque el teléfono se ubicaba precisamente en ese horario, a las 7 de la tarde, pero cuando ella va a poner esta denuncia por presunta desgracia, habla de la mañana. Y esto, que además el altercado, todo lo que hubiese terminado también, todavía en su puesto, que habría terminado en esta situación tan dramática, ocurrió la noche del 8 de noviembre. A las 11 de la noche. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el fin que persigue Janet con esa denuncia? Tergiversar los hechos que ocurrieron. ¿Para qué? Para que las policías, ¿cierto?, elaboren una línea investigativa diferente y los aleje a ellos de su participación. O sea, hay, ¿cómo se llama en derecho penal? Cuando hay el animus necandi, cuando hay un fin determinado para poder, ¿cierto?, afectar el proceso investigativo. Entonces, es que ahí está la pregunta, po. Si aquí, a ver, es que lo que uno no entiende es, si la Fiscalía está diciéndole al juez, aquí hubo una conspiración, aquí hubo un pacto de silencio, una estructura que se ordenó, que durante un año engañaron a un país, e hicieron creer otra cuestión, ¿cómo es posible? Explíquenmelo, por favor. Que aun cuando ellos no sean autores materiales del homicidio en sí mismo, se les permita quedar con arresto domiciliario, donde van a tener acceso a teléfono, donde van a poder seguir en el fondo confabulando contra la investigación. Ante un delito tan grave. Primero, ¿por qué se pidió la prisión preventiva? Por seguridad, peligro para la seguridad de la sociedad, ¿ya? Si yo soy una persona que estrangula, ¿soy un peligro? Podría serlo, ¿cierto? Pero si yo solamente omito, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿te sentirías afectado por
por Janet, por ejemplo. Entonces acá el punto de la argumentación es determinante. Ahora lo segundo, el ánimo. El ánimo es importante porque el ánimo del ex yerno es que le tiene terror a Javier, dicen. Claro. Pero él no, él pidió una defensa separada. Él pidió una defensa separada. Y además de la defensa separada, no tuvo los mismos actos que los otros hermanos tendientes a, digamos, señalar de que acá habría una presunta desgracia. Después quiero plantear un tema súper importante. Guarda eso porque tenemos harto tema y tiempo para hablar. Porque antes quiero ir con Pablo Becerra, que está fuera del tribunal, sobre todo porque además parte de la gran duda que tenemos, Pablo, es precisamente dónde se va a cumplir este arresto domiciliario por parte de Pablo y Janet, porque ellos viven en la casa en donde hoy día se están realizando las diligencias. ¿Qué es lo que ocurre afuera del tribunal, Pablo, a esta hora? Por ahora no se va a cumplir un arresto domiciliario, Priscila. ¿Por qué? Porque la Fiscalía se jugó un as que siempre tiene el Ministerio Público bajo la manga. Cuando se rechaza la prisión preventiva de Pablo y de Janet y se decreta la de Javier, también se decreta el arresto domiciliario total, pero la Fiscalía apela en sala, ¿ya? Ese es el as bajo la manga. ¿Qué significa eso? Que ahora es la Corte de Apelaciones de Valdivia que tiene que definir cuál va a ser la medida cautelar finalmente con que quedan estas dos personas. Y mientras tanto, ellos quedan detenidos en tránsito en una unidad penal. Entendemos que es la cárcel de Valdivia, ya en poco rato más debería ser su traslado. ¿Cuándo se va a resolver esa apelación? Todavía también se tiene que definir una audiencia que se realiza, en este caso en Valdivia, en la Corte de Apelaciones, y donde finalmente se determina qué pasa con las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Así es que no se va a cumplir físicamente por ahora un arresto domiciliario, a la espera de esa audiencia y arraigo que decreta de la Fiscalía, que decreta el Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos, a la espera de que se resuelva, como dices tú, esta apelación en sala que presenta la Fiscalía en última hora, en último momento, ¿ya? Mira. Es un recurso que muchas veces se ocupa por parte de la Fiscalía cuando tienen esta especie de revés frente a la determinación. Lo otro importante es que el juez, cuando establece su argumento para su decisión, señala que en el caso de Javier están todos los elementos para probar el parricidio de momento. Ya está la presunción de inocencia, pero se hace esta evaluación previa, digamos, para acreditar el delito y para acreditar la participación, y además de eso se establece que existe una peligrosidad hacia la sociedad, ¿ya? Y también de la misma investigación. No ocurre lo mismo al momento de evaluar por parte del juez de garantía la participación de los otros dos hermanos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque recordemos que en el mismo relato que hace la Fiscalía es Javier quien ataca directamente a golpes y que termina asfixiando a su madre mientras los otros dos hermanos estaban mirando. No sé si ahí en la evaluación que hace el juez es que ellos tienen una especie de participación como encubridores y no como autores directos del delito de parricidio. Esa es la interpretación que por lo menos uno hace de las palabras del juez, pero lo cierto es que se indica directamente hasta ahora como autor del parricidio a Javier y no se decreta la prisión preventiva de los otros dos hermanos. Que quedan en tránsito, tal como dices tú, Pablo. Menor. A la espera de esta audiencia que se va a realizar en Valdivia, pero ahí uno supone que a raíz de la importancia de este caso, esa audiencia se realice pronto. Mantente ahí, Pablo, porque vamos a seguir conversando contigo. Algo tiene que aportar usted, Daniel. Porque yo no estoy de acuerdo con el arresto domiciliario total. ¿Por qué? Por dos situaciones que son puntuales. Primero, nadie va a ser capaz de controlar en una zona rural ese arresto. Primero que nada. Sí. Segundo, ¿quién me dice a mí que ellos en conocimiento del sitio del suceso, donde está Julia, no van a intervenir y van a provocar, ¿cierto?, la alteración de la evidencia? Entonces, dejarlo en una libertad es un riesgo para la parte investigativa. Hay otra cosa también de vecinos, una comunidad, que también lo relataba ayer la Fiscalía, se sienten aterrorizados. Muchos no hablaban por miedo. Entonces, ¿estas personas van a volver a ese mismo sitio? Entonces se cumple lo que dice nuestro abogado. Hay un peligro para la sociedad, no solamente de fuga, sino que para los intervinientes. En el Ahora, me escribía recién un abogado que escuchó íntegramente, entonces dice que hubo un pequeño error en la Fiscalía también. Bueno. Porque ellos se encargaron de establecer que Javier era el que amenazaba a los vecinos. Entonces, quedando en prisión preventiva a Javier, la amenaza, el riesgo de amenaza a los vecinos, como no establecen que Pablo y Janet también amenazaban a los vecinos, el riesgo de amenaza desaparece, quedando él en prisión preventiva.
Entonces, lo que me decía este abogado era, no sé si estás de acuerdo, Benja, yo sé que tú la viste completa también, es como a veces centraron todo mucho en Javier y le faltó establecer cuáles eran las responsabilidades de los otros dos de manera más activa. O sea, estoy demasiado de acuerdo en el sentido de que cuando uno escucha la formalización, hablan de... Yo lo que esperaba era que hablan de Javier y que van a hablar con la misma intensidad de los otros dos imputados. Pero básicamente hablan todo de Javier y luego dicen Pablo y Janet, por omisión. Entonces, efectivamente, uno dice, no, la Fiscalía tiene que... Cada persona no es un número. Cada persona tiene que ver todo el contexto que hay detrás de esa persona. Y hay un punto más que es súper importante. Cuando ayer se genera esta medida cautelar respecto al ex yerno, esto es un detalle, pero es muy importante. Se hace en un domicilio sin número. Se le va a cumplir en domicilio tanto sin número. ¿Cómo sin número? Yo dije, y acá una georreferencia, van a tener que hacer alguna forma para entender cuál es el número. Claro, entonces ese es un punto. ¿Cómo se cumple esa medida cautelar? No hay cómo supervisarla. No podemos, no es lo mismo que acá tenga una dirección determinada, departamento determinado, domicilio determinado, que poner una dirección sin número. Y eso fue lo que ocurrió con el ex yerno. Entonces, evidentemente, no se siente un peligro de que él vaya a incumplir. Pero efectivamente, ¿cómo lo hacen respecto a los otros imputados? También va a ser así digamos, de liviana la cautela. Lo que pasa es que si aquí además hablamos de un pacto de silencio de tres hermanos, independientemente que aquí podríamos hablar de Javier, que es más violento y era el que amenazaba a los vecinos, es porque él hacía el trabajo sucio de hacer las amenazas, pero los tres estaban cubriendo un solo homicidio. Así es. Entonces yo me imagino que también es de sentido común que los tres estaban involucrados en lo mismo, porque esto no es que el que amenazaba era Javier y los otros dos no, en realidad no eran un peligro. Es que en serio, perdón, yo no cuestiono las decisiones de los poderes autónomos del Estado, pero nosotros aquí conversando, evaluando cómo operaban, decimos, qué raro que queden dos en libertad. Oye, porque ya, arresto domiciliario, pero ojo, arresto domiciliario en zona rural sin número, celular. Oye, puede venir una de las ONGs que han estado ayudando a instalar el nuevo Starlink para tenerlos con internet, ¿no es cierto? Entonces es como absurdo. Vamos a escuchar a la abogada de los hermanos Chuñil. Particularmente por esta consulta a la Corte, pero también se accede a todos los medios probatorios que preliminarmente ha presentado el Ministerio Público. ¿Cuál es la percepción que tiene usted como defensora? Bueno, las investigaciones son complejas, toman tiempo, por lo cual yo creo que al menos en esta primera etapa nos encontramos conformes con la resolución en el sentido de que proporcionalmente, en virtud de los antecedentes que existen y la formalización, la descripción de hechos que hay en contra de uno de mis defendidos, que es Javier, se le aplica en ese sentido la medida cautelar de prisión preventiva, y respecto de Janet y Pablo, el arresto domiciliario total, que fue lo que nosotros solicitamos. Creemos entonces que, y esperamos que la Corte proporcionalmente también confirme esta resolución. Y bueno, la investigación irá dando luces a medida que transcurra. También nos parece muy bien que el plazo que se dio, un plazo breve, en virtud de ya más de un año de investigación que llevaba el Ministerio Público y de todos los antecedentes que se han recabado, y que nosotros entendemos también que darán luces de lo que la familia busca, y que esperamos que continua investigación dé luces donde está Julia, que en definitiva eso es lo que nosotros esperamos se tenga como resultado, en definitiva, y hoy día confirmar lo que ya resolvió el juez respecto de dos de mis defendidos. ¿Cuál es la diferencia de esta prisión preventiva con el arresto domiciliario en cuanto a la participación? Porque ya ustedes están como asumiendo que hay una participación de Javier, pero no así de los otros dos hermanos. No, la verdad que no asumimos la participación de Javier. Lo que pasa es que la resolución dice que es más grave lo que a él se le acusa y por eso queda en prisión preventiva. Respecto de los demás, no se prueba su participación, y eso fue claro en la descripción, en su resolución el juez. No hay antecedentes que el Ministerio Público haya entregado para poder comprobar la actividad que Pablo y Janet supuestamente habrían realizado. Por esa razón, entonces, se le aplica una medida cautelar de menor intensidad. No hay dolo, dice el magistrado, respecto de Janet y Pablo, ¿no? Sí, que no hay dolo y que, en definitiva, no hay una descripción de hechos en la formalización respecto de lo que ellos supuestamente habrían realizado esa noche. Porque ellos no habrían actuado como parricidas, eso es un poco la conclusión, dice el magistrado. Cuéntanos un poquito de aquello. Claro.
Que ellos no habrían actuado en ese delito ni tampoco en el supuesto robo con intimidación que el Ministerio Público viene a denunciar y que habría acontecido supuestamente el mismo día en el cual Julia habría sido asesinada, según los dichos del Ministerio Público. Pero el hecho de no defenderla también, porque también obvían eso de que hay un hermano que la está matando y no hay una defensa de parte de ellos. Bueno, eso fue lo que no se comprobó. Eso dice el Ministerio, el juzgado, que no hubo pruebas respecto de lo que supuestamente ellos no habrían hecho. ¿Qué pasa con presentados el día que ocurrió supuestamente el crimen, el 8 de noviembre? El 8 de noviembre ellos siempre han dicho que se encontraban en su domicilio y que su mamá, junto a su amiga Ana Cato, se fueron al fondo Las Fritz a ver a sus animales. Estuvieron el viernes en ese lugar, el sábado y el domingo. Hay testigos que indican que fueron a buscar a Javier, que fue a comprar cosas para poder almorzar ese día, iban a hacer un disco, y le pide al mismo taxista que fueran al fondo a buscar a su mamá porque no había regresado aún. Cuando llega, se encontraba en ese lugar Ana Cato, quien les dice que su mamá había salido a buscar animales y que no había vuelto ya hacía 2 noches. En ese lugar se encontró evidencia sanguínea. En ese lugar se encontró restos de ADN de Julia Chuñil. Y el Ministerio Público no dijo absolutamente nada. No sé si ustedes escucharon algo en las réplicas respecto de las muestras de sangre que se encontraron en ese lugar y donde además había una mujer que no ha dado explicaciones respecto ni de esas muestras de sangre, ni de dónde está Julia, ni de dónde fue, ni de qué es lo que pasó esa noche. Eso es imprescindible e importante respecto de la única evidencia que hay. El último ADN de Julia Chuñil estaba en otro lugar. No estaba en el lugar donde dicen ahora supuestamente que ella falleció. Pero ustedes van a insistir en esa defensa, ¿no? Asumiendo que este otro hecho que relatan testigos terceros no ha ocurrido. O sea, van a seguir en esa misma línea de defensa, ¿no? Estos otros hechos lo relata un testigo con identidad reservada, dice el Ministerio Público. Por el respeto de esa calidad yo la mantendré. Pero ciertamente nosotros que conocemos la carpeta de investigación sabemos que ha dado más de 3, 4, 5 declaraciones distintas. ¿El adulto mayor? Que no, el testigo con identidad reservada no es el adulto mayor, es otra persona. Y no, tampoco. El ex yerno es la persona que entrega declaración sin su abogado defensor, y por favor pongamos ojo en eso. Ustedes saben que en otras oportunidades ha sucedido que personas han entregado declaraciones sin abogado defensor. O sea, no es posible, no tiene validez a nivel jurisprudencial. Una persona que está aquí en el tribunal, estuvo en el tribunal delante de todos y no dijo absolutamente nada. Y justo cuando no estaba ni el juez ni el abogado defensor, declara. ¿No les parece a ustedes eso llamativo? ¿Y cuál sería la explicación para esa declaración? Bueno, yo creo que hay que darle el tiempo al tiempo respecto de aquello. O sea, yo no me voy a comunicar con esa persona porque evidentemente no soy su abogado, pero yo creo que como en otras oportunidades a otras personas que mantienen bajo nivel cognitivo, porque ustedes escucharon que esta persona no pudo ni siquiera decir su número de carnet, ¿ya? Entonces hay que fijarse en detalles que pudieran darnos luces. Y que si bien en estos momentos yo no puedo afirmar derechamente lo que sucedió, lo único que yo puedo decir es que una declaración sin abogado defensor no tiene validez jurídica. ¿Y el adulto mayor? ¿Qué pasa con el adulto mayor de 90 años, Karina? En cuanto hay una declaración de él, y él fue testigo ocular de todos estos hechos. La declaración del adulto mayor no indica fecha, para empezar. Él nunca había denunciado de todos estos supuestos maltratos que dicen que habrían existido. Se trata de una persona que estaba al cuidado de la familia, con demencia senil, que era visitado por el CEFAM y que no hay pero absolutamente ningún antecedente objetivo que diga que él definitivamente había sido maltratado, que él había sido, que se le había robado algo. De hecho, tal y como lo dije, hay un testigo taxista que trasladaba todos los meses a Janet, que lo llevaba porque él tiene problemas de movilidad, alcoholismo y abandono. Y la familia lo cuida. Esa es la realidad, porque aquí no vemos el día a día, vemos lo cuida, pero fue encontrado el día del allanamiento en graves condiciones, golpeado, maltratado. El día del allanamiento fue maltratado por la policía.
De hecho, no solamente él fue tirado al suelo, sino también las otras personas que no se han nombrado aquí, que estaban esa noche del allanamiento. Me consta de aquello, hay una denuncia de aquello. ¿Cómo le consta? Me consta porque quienes fueron detenidos vieron a todos los que tiraron al suelo ese día. Janet no fue tirada al suelo ese día y ella observó cómo sacaron al adulto mayor de su lugar donde se estaba alojando y lo tiraron al suelo, al igual que a Javier y al otro hijo que estaba en el lugar. Había otro hijo que no fue detenido. ¿Ya? Entonces, esa fue la realidad. Probablemente la policía que hizo la detención no sabía que él era uno de los testigos. Yo, no sé, especulo, pero lo cierto es que eso sucedió. Eso fue lo que pasó ese día y probablemente por eso estaba así. Pero había sido visitado hace 2 semanas por el CEFAM, quien indicó que se encontraba en condiciones deplorables, pero por su condición de ancianidad y las ¿cómo se llama?, características propias de su edad, si tiene más de 90 años. ¿Qué pasa si no hay cuerpo del delito, abogada? No hay cuerpo del delito. Vender los bienes inmediatamente después de la desaparición de Julia Chuñil. Sobre los bienes. A ver, fue la propia Fiscalía la que le pidió a la familia que sacaran los animales del lugar porque no era un territorio donde ellos fueran dueños. En ese sentido, no teniendo un lugar donde llevar los animales, había que realizar esa acción. No tiene nada de extraño. La verdad es que no da cuenta de que, o sea, el vender los animales que no tenían dónde colocarse, no los colocan en la situación de asesinos bajo ningún respecto. Eso sobre el cuerpo del delito, Karina, si no hay cuerpo del delito, que va a ser difícil probar el parricidio. Nosotros estamos esperando que por favor y que ojalá estas búsquedas infructuosas bien den luz. Aquí no hay temor respecto de que se encuentre el cuerpo. Nosotros esperamos que se encuentre el cuerpo y estamos también atentos porque tenemos peritos especializados que van a viajar especialmente cuando suceda ese momento para acompañar las pericias que se deban realizar y de esa manera se pueda comprobar lo que efectivamente sucedió. Muchas gracias. Karina va a incorporar. Ya ahí escuchábamos a Karina Riquelme, la abogada defensora, al menos parte, lo único bueno que al menos le alcancé a escuchar es que el tiempo para investigar serían 120 días, que es un tiempo relativamente corto. Ahora, por otra parte, ella cuestiona los distintos testimonios y qué sé yo, ella, es su trabajo como abogada, pero es relevante saber qué es lo que va a pasar con estas personas. Hay una audiencia a esta hora. Janet y Pablo esperan una audiencia. Ellos están en una especie de tránsito. Todavía no acceden a esta prisión, este arresto domiciliario total, sino que están esperando esta audiencia en Valdivia, que no sabemos todavía a qué hora se va a realizar, para revisar el tema del arresto domiciliario o prisión preventiva. Y que podría eventualmente no realizarse hoy día, porque hay que ver en la Corte si es que va a decidir resolver de urgencia. Ellos, como tú muy bien decías, Pri, están detenidos en tránsito. Pero pregunta aquí, perdón, que se surgen tantas cosas, sí. Pri. Si el juez estima que el relato y testimonio del exyerno y el relato y testimonio del caballero de 90 años es suficiente para establecer que Javier podría haber sido el autor del homicidio de su madre, ¿por qué ese mismo relato no es suficiente para establecer que estos dos estaban en el living de la casa y no hicieron nada? A ver, primero, la carga, digamos, de convencimiento que tenga que tener el juez en esta instancia, que no es la audiencia de juicio, ¿cierto?, es que se hayan presentado antecedentes que me permitan creer que podría haberse ocurrido el delito, ¿ya? Puede ser eso. No es que sea más allá de cualquier duda razonable como es el convencimiento que tiene que tener a la hora de condenar. Claro. ¿Ya? Claro. Eso es lo primero, ¿ya? Y en ese convencimiento lo cree respecto de Javier y no lo cree respecto de los otros. Las pruebas son las mismas. Claro, eso pero, es lo que uno no entiende. No, claro, pero la actuación en cómo, o sea, en el fondo lo que él dice es, más allá de que ambos sean autores, ¿cierto?, no cataloga de la misma forma la omisión que la acción, siendo que penalmente en rigor serían similares. Ya, si eventualmente ahora, ellos finalmente tienen que cumplir un arresto domiciliario, en ese lugar van a convivir los imputados con un testigo clave. Porque en esa casa estaba este hombre de 90 años. Ahora, la diligencia de Carabineros, uno supone que tienen todos los registros de cámaras corporales para al menos dar cuenta que el adulto mayor no fue golpeado por personal policial cuando van a hacer la detención. Primero, me imagino. El domicilio lo fija el abogado que te representa. Se lo informa al juez. Este es mi domicilio. Pero podría ser ese domicilio. No le pueden decir arrienda en otra parte. Pero si no tiene dónde ir, ¿podría ser ese domicilio? Claro, podría ser. Perfectamente. Yo tengo una pregunta en relación a lo que están comentando, porque si uno se hace la imagen, la mecánica de este caso, tenemos un autor material.
acá el tribunal lo está dando en el fondo como no materiales, sino que... Autores, pero por omisión. Por omisión, perfecto, sabiendo lo que hizo Janet. Sí. Pero hay un tema que a mí desde la perspectiva de la investigación me causa ruido. Es decir, Javier comete el homicidio, Javier oculta el cuerpo. ¿Y ninguno de ellos dos saben? ¿No lo acompañaron? Es que eso es lo que no hace sentido, porque si el testimonio que incrimina a Javier fue suficiente para mandar a Javier a prisión preventiva, PRI, ¿por qué ese mismo testimonio, que es la misma persona, es la misma declaración, no fue suficiente para establecer que ellos dos vieron todo y generaron un pacto de silencio con él? Entonces eso me lleva a pensar de que el ex yerno no conoce el lugar físico, preciso, dónde está. O para ser mal pensada también, o no lo quiso decir con exactitud para que no lo involucraran directamente al crimen. Ahora, si es que tú sabes que una persona, o crees que una persona estranguló, y otras dos personas no estrangularon, pero omitieron, ¿tú tienes el mismo temor respecto de quién estranguló que respecto a los que no lo hicieron y omitieron? Esa es la pregunta que hay que hacerse para ver por qué podría darse esa diferencia. Eso es porque es un peligro para la seguridad de la sociedad. Sí, solo sí, Benja, lo que tú estás intentando de probar es ese hecho en particular, pero aquí la Fiscalía además intentó de probar que estos señores estaban confabulados, que aquí conspiraron, que obstruyeron la investigación y que tenían un pacto para zafar del juicio que ahora van a enfrentar. De acuerdo, pero acá lo que se está discutiendo son medidas cautelares, ¿cierto? Sí. Y el motivo por el cual se pidieron es peligro para la seguridad de la sociedad, no para la seguridad de la investigación. Entonces la pregunta es, en ese grado de convencimiento, tú podrías decir, sí, yo creo que ellos podrían obstruir a la justicia, pero ¿eso fue lo que se alegó? Pero el juez llegó a decir que ellos no tuvieron dolo, que no se logra acreditar el dolo. Sí en el caso de Javier y no en el caso de ellos. Por eso que salta la pregunta, ¿ellos acompañaron a Javier hasta el lugar donde se ocultó supuestamente el cuerpo? Según el testimonio del ex yerno, sí. Ahora, entonces, está claro. Ahora, acá hay un punto que yo siento que los abogados tienen que prepararse para la audiencia y también para las comunicaciones. Porque lo que acaba de pasar ahora comunicacionalmente es un sesgo de coherencia tremendo. Yo no puedo decir que mis clientes son inocentes, ¿cierto? Y decir que gané con una prisión preventiva y 2 arrestos domiciliarios. Ya, pero espérate, Benja. Karina Herrera se lució hoy día, perdón que lo diga, pero esto fue una derrota para la Fiscalía. La Fiscalía hoy fue derrotada respecto a 2 de los 3 imputados. Karina Herrera, abogada querellante del caso Huracán, ganadora del caso Huracán, sabe perfectamente lo que está haciendo. Es hábil, se maneja bien comunicacionalmente y sobre todo se especializa ¿en qué? En los procedimientos. En votar los procedimientos, ¿para qué? Para que la Fiscalía se quede finalmente sin prueba y el juicio no se sostenga. Y además esa aquí hubo una palabra que ella no usó, que sí ha usado en otras declaraciones. No habló de persecución, no habló de discriminación. Entonces solamente se refirió a lo que se planteó aquí en la audiencia, incluso cuando se desestimaron los hallazgos de sangre en otro lugar. Pero les pregunto, si yo digo, mis clientes son inocentes, eso es lo que se está alegando, que son inocentes, que lo que señala el testigo lo dijo un porque testigo que ha cambiado varias veces su declaración. Lo dijo porque no tenían abogado defensor. Entonces da como la impresión de que lo extorsionaron o de que en verdad incluso no tenía las habilidades intelectuales para la declaración. Incluso lo dice así. Entonces si yo estoy planteando que mis clientes son inocentes y yo digo que es una victoria la prisión preventiva de uno y el arresto domiciliario de los otros 2, entendiendo de que esto se da porque el juez tiene cierto convencimiento de que hubo una participación en los hechos, a mí me parece que desde el punto de vista comunicacional es que estoy diciendo todo lo contrario a lo que estoy planteando en el juicio. Y uno ya puede inferir de la abogada que están apuntando a desacreditar, ¿cierto?, a esta persona de 90 años por una condición... Ellos están apuntando a desacreditar el testimonio de la persona de 90 años, ¿no es cierto? Intentando establecer que no era abusado, intentando establecer que era bien atendido en la casa. Y que tenía una muy mala condición de salud. Que sus carencias se deben a la avanzada edad. Intentando desacreditar al exyerno, primero, desde la perspectiva procedimental, que se le tomó una declaración sin cumplir, ¿no es cierto?, con los requisitos que establece la ley para que esa prueba sea admisible. Segundo, atacando su capacidad intelectual, ¿no es cierto? Si es que realmente es una persona capaz de poder realizar las declaraciones que realiza. ¿Se refería a él quien no había sido capaz de decir su número de RUT? Se refería al exyerno. Tercero, ahora dice, pero además están omitiendo de adrede pruebas de esta investigación.
En particular, los restos biológicos de Julia Chuñil en un terreno que no tiene nada que ver con el terreno donde están buscando el cuerpo. ¿Ah? Entonces, se está yendo a los procedimientos, a cuestionar la raíz del caso de la Fiscalía. Las investigaciones que afirmarlas. Y además a cómo interpretar los hechos, porque por ejemplo con la venta de animales, dice, bueno, pero es que no tenían que hacer con ellos, es un tema práctico. No, y que había sido casi por orden de la Fiscalía. Claro, pero la Fiscalía da acá un punto. Y dice, ojo, que esos animales tenían nombre. Esto puede sonar una tontera, ¿ya? Pero la verdad es que cuando uno tiene un perrito con nombre, no es lo mismo que un perrito cualquiera. Era una ¿no? mascota. En el fondo lo que está diciendo es, les tenía nombre, les tenía cariño, les tenía apego. Claro. No eran animales como quien vende animales porque se dedica a la venta general de animales. Oye, tengo una pregunta.